Hola, apreciados estudiantes. Aquí estamos una vez más en otra versión de los talleres que hemos venido llevando a cabo desde la parte de bienestar universitario y el centro de lenguas de la Uniminuto Bello. Es para mí un placer poder compartirles a ustedes este material. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo muy importante que es Parts of Speech y How to Use the Language. Quisiera que todos ustedes tuvieran en cuenta estas recomendaciones que son muy importantes y que de verdad se involucraran con el proceso de aprender inglés y entendamos de una manera muy agradable cuánto nos ayuda este proceso en nuestra vida diaria. Bueno, como ya habíamos trabajado en otros talleres, tenemos aquí un recordatorio paso a paso de lo que habíamos hablado y las cosas que podemos superar utilizando estas estrategias. Primero que todo, tenemos el taller donde hablamos de cómo programar tu cerebro a través de diferentes estrategias y reconociendo cuáles son las fortalezas y debilidades de tu mente. Especialmente hablamos de las inteligencias múltiples, de que todos los seres humanos tenemos diferentes inteligencias múltiples y aprendimos a identificar cuáles son las que más resaltan en nosotros y cuáles son aquellas que debemos fortalecer a través de ciertas técnicas o ejercicios que nos ayudan. En el segundo taller hablamos de toda la parte del funcionamiento cerebral, del circuito neuronal, de cómo funcionan las neuronas y qué tipo de información almacenan, dándonos cuenta que el ser humano realmente tiene muchas capacidades y que no hay limitación para decir que no puedo aprender inglés, que el inglés es difícil para mí, ya que todos tenemos las mismas capacidades y la misma cantidad de neuronas. En el tercer taller trabajamos las técnicas para desarrollar hábitos de estudio. Esto es muy importante a través de la definición de las inteligencias múltiples. Nos pudimos dar cuenta qué tipo de material o qué tipo de herramientas podemos usar para incrementar nuestro aprendizaje y cómo podemos afrontar ciertos miedos, problemas, algunas cosas que están ligadas o atadas directamente a los sentimientos, porque el aprendizaje está muy enfocado en cómo me siento y no se pueden desligar el cerebro y el corazón, teniendo en cuenta que el corazón en realidad son sentimientos dirigidos y manifestados por el hemisferio derecho del cerebro, quien es el que se encarga de toda la parte emocional. Por último, trabajamos el taller de cómo usar una vestimenta para aprender con autoestima. Yo creería que este ha sido uno de los más importantes, ya que en este los estudiantes pueden identificar que el problema no es que no sepa inglés, el problema no es que no pueda aprender, el problema es que en realidad estoy programando mi cerebro de una forma tan negativa y reduciendo mi aprendizaje simplemente a problemas que yo mismo me creo, a limitaciones que yo mismo me creo en mi cerebro. Este fue un taller muy agradable donde hablamos de cómo reflexiono, cómo me autoevalúo, qué cosas puedo hacer para incrementar primero mi autoestima y de esta manera tener las habilidades comunicativas de poder afrontar una conversación en inglés o de poder realizar cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con el desarrollo de habilidades lingüísticas. Bueno, ahora vamos a continuar con Parts of Speech. En esta sección la idea es que conozcamos algunos de los conceptos que son trabajados en las clases de inglés y que muchas veces los estudiantes escuchan, pero no tienen ni la más mínima o remota idea de qué significan. Vamos a empezar teniendo en cuenta que saber esto es demasiado vital a la hora de
escribir a la hora de producir un texto en inglés, porque si no, no voy a tener idea de qué es lo que realmente voy a decir. En el primer cajoncito tenemos noun. ¿Qué significa la palabra noun? En español la podemos asemejar a un sustantivo, que es la parte inicial de una oración, es el sujeto que define mi oración, es el sujeto principal, el sujeto que realiza la acción o el sujeto que está determinado en la oración. ¿Qué cosas pueden ser noun? Tenemos cosas no vivas, es decir, cualquier objeto, cualquier lugar. Podemos hablar también de personas, ¿cierto? Las personas tienen nombres propios, en ese caso serían los nouns. Si yo digo Leti, si yo digo María, si yo digo Juan, si yo digo Pedro, estamos hablando de proper nouns. También hablamos de las abstract things. ¿Qué son las abstract things? Son aquellas cosas como situaciones, hechos, es decir, cuando hablamos del clima, cuando hablamos de la fiesta, cuando hablamos de cosas que no son tangibles. Es demasiado necesario conocer el significado de un noun y saber que un noun es la parte que define mi oración, porque si yo digo él es alto, estoy diciendo una oración sin sentido porque no le estoy dando definición a quién es él. Entonces ahí es donde entran a jugar los sustantivos o los nouns. Entonces si yo digo María es alta, ahí ya estoy definiendo mi noun. Entonces digo María is tall. ¿Listo? Vamos ahora a la parte de pronoun. ¿Qué es un pronoun? En inglés existen diferentes tipos de pronombres, así como en español, no es que solo estén en inglés, pero aquí es vital también saber la clasificación de los pronombres para poder aplicarlos después de que yo ya haya definido el nombre propio, es decir, el sustantivo o el noun. En el caso de primera persona, segunda persona y tercera persona, y tener en cuenta que cada una de las clasificaciones tiene singular y tiene plural, es decir, primera persona singular y plural, segunda persona singular y plural y tercera persona singular y plural. Los pronombres también están caracterizados, ¿no? Tenemos pronombres posesivos, pronombre personal, pronombre, más adelantico vamos a encontrar una tablita con todos los pronombres para que ustedes logren entender más o menos la caracterización o el tipo de pronombres que existen. Entonces tenemos los pronombres que denotan un sujeto, el object pronoun, que es el que define el segundo sujeto de mi oración. Tenemos los posesivos, que son aquellos que, como su palabra lo dice, indican posesión. Y también tenemos los adjetivos y los pronouns, ¿no? Los adjetivos son los que van al inicio de la frase y los pronouns son los que van al final. Más adelante en la tabla ustedes van a entender un poquito más de lo que yo les estoy hablando. Y tenemos los pronombres reflexivos, que son aquellos que hablan de algo en sí, de algo mismo. Continuamos ahora con los adjectives, que son aquellas palabras que describen al sustantivo. Son aquellas palabras que podemos utilizar para hablar de cantidad, de calidad. Bueno, hay también muchos tipos de adjetivos, de tamaño, de talla. Hay variedad. En este caso vamos a trabajarlos de aquí del ejemplo. Tenemos pretty happy, que están hablando de physical appearance. Tenemos good bad, que están hablando como de modo. Tenemos long y short, que están hablando de size, es decir, de talla.
estos adjetivos cómo se usan para describir, ¿cierto? Entonces en ese caso los usamos con el to be. Recuerden que el verbo to be es aquel que se encarga de el ser o estar, y cuando estamos hablando del ser, pues si digo yo soy alto, ahí debemos identificar que es el to be. Dependiendo del pronombre, entonces definiremos si se usa el is, el am o el are en su respectiva pues ocasión. Luego vamos a ir a los verbs. ¿Qué son los verbs? Partamos del punto de que hay dos tipos de verbs. Tenemos el to be verb y tenemos los action verbs. ¿Cuáles son los action verbs? Son aquellos que en español terminan en are, er, ir. Son aquellos verbos que denotan una acción y no los puedo confundir con el to be, que denotan descripciones, información personal o cualquier otro tipo de información que esté relacionada al ser. Los action verbs se utilizan de diferentes maneras y en diferentes tiempos, teniendo en cuenta en presente reglas de tercera persona, y en los otros tiempos, ya sea el auxiliar o ya sea si el verbo es regular o es irregular. Luego de eso pasamos a los adverbios. Los adverbs también tienen varias clasificaciones o tienen varios tipos. Dentro de los adverbs encontramos de lugar, encontramos de tiempo, modo, cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Vamos a trabajar unos ejemplos muy pequeñitos para que no se nos extienda esta parte. Los de lugar tenemos aquellos donde se dice aquí, allá, encima, debajo. Y los de tiempo tenemos el hoy, ayer, mañana, yesterday, today en inglés. Tenemos los de modo que indican si algo está bien, mal. Tenemos los de cantidad que obviamente indican quantities, entonces que el mucho, poco, esos son los adverbios de cantidad, o los quantifiers también se podrían decir. Tenemos los de afirmación, que es como cierto, de verdad, really. Hay que tener en cuenta que algunos adverbios en inglés son verbos o son adjetivos que al aumentarle la LI, estamos hablando de la LY, llevan a la terminación mente. Entonces, si tenemos general y le agregamos la LI, vamos a encontrar la formación del adverbio generally, que significa generalmente. También tenemos los de negación, como tampoco, nunca, jamás, que son adverbios muy usados, sobre todo en el presente perfecto, o cuando yo digo I never eat soup. Ahí estoy utilizando un adverbio de negación. También tenemos adverbios de duda o adverbios que generan posibilidad, que serían quizás, acaso, probably, y todos aquellos que nos indican una duda. Luego vamos a pasar a las preposiciones, y en las preposiciones vamos a también aclarar que hay preposiciones de tiempo y hay preposiciones de lugar que se usan exactamente con las mismas palabras. Vamos a tomar el ejemplo del in, on y at. Estos se utilizan tanto para tiempo como para lugar. Entonces, cuando se utiliza el at para lugar, cuando estamos hablando de un lugar específico; cuando se utiliza para tiempo, cuando estamos hablando de la hora, o cuando estamos hablando de tiempos parciales del día, como at night, at noon, at midnight, at midday. Y cuando se utiliza el in para lugares, cuando estamos hablando de lugares en general, lugares grandes, decimos in my neighborhood, in my city. Y si ya vamos a hablar del in en tiempo, estamos hablando de los meses del año. Yo digo in March, in May, solamente cuando indico el mes, y para los años. Cuando se utiliza el on en tiempo, cuando estamos hablando de fechas específicas. Sample, my birthday is on January 6th. ¿Ok?
Ese tipo de cosas entonces hay que aprender a identificarlas y ya más adelante encontraremos talleres más específicos con este tipo de temas. Luego vamos a las conjunctions. ¿Qué son las conjunctions? Son aquellas palabras que conectan mis ideas. En inglés no podemos hablar con palabras desconectadas que no tengan coherencias ni contextos argumentados. Entonces yo digo, I don't like soup because it is really hot. Cuando yo estoy diciendo el argumento, estoy utilizando el because, que en este caso sería el conjunction. Hay muchos conectores y también tienen una definición específica, no todos se pueden usar en todos los casos. Vamos a hablar del because, la diferencia entre el because solito y entre el because of, porque a veces no lo encontramos y creemos que es lo mismo y el of solamente va ahí al ladito. Entonces el because significa por qué, de cuando voy a dar una razón, y el because of significa debido a. Entonces encontramos la diferencia y definitivamente hay que conocer este tipo de cosas para poder producir en inglés tanto de manera escrita como de manera comunicativa. Por último tenemos las interjections, que son aquellas palabras muy graciosas que encontramos generalmente en los dialogues y que tratamos de buscarle traducción, pero pues no tienen una traducción literal como el oh de expresión o como el wow. Cosas que muchas veces los estudiantes, profe, ¿esto qué significa? ¿Esto qué traduce? No le encuentro la traducción. En realidad son sonidos que se interpretan de acuerdo a una expresión verbal. Bueno, esta es la parte del speech. Entonces espero que les sirva y que ya esto les aclare un poquito la forma en que debemos realizar ciertas oraciones o cierto tipo de producción en inglés y tener en cuenta que siempre debe tener una sintaxis, un orden de palabras, que en el inglés no nos podemos saltar esto ni podemos escribir como pensamos en español. Bueno, como se los había nombrado ahorita anteriormente, aquí tenemos la tablita de los pronombres y están bien específicos en primera persona, segunda persona, tercera persona, tanto en singular como en plural. Espero que les sirva este cuadrito y aquí también les dejo unas imágenes de cómo más o menos ustedes pueden identificar. Como ven, hay unos donde están los muñecos ahí lejitos, por ejemplo, el caso del he, el caso del she para indicar a la tercera persona singular, es decir, cuando hablo de otra persona y lo hago en singular, así como también lo puedo hacer en plural, como es el caso del they. Volvemos a mirar que los muñequitos también están así de lejos, quiere decir que es tercera persona. Esos son los que debemos identificar para poder aplicarlos en algunas reglas verbales, como es el tiempo presente, donde se le agrega es, IES o S a los verbos dependiendo de la terminación, y ahí hay algún tipo de tablita donde yo puedo identificar cuáles son para cada uno. Voy a ponerles un ejemplo, el caso del go. Este aplica en la regla de los que se le agrega ES, que son todos aquellos que terminan en CH, SH o, que es el mismo caso del do, que se convierte en das. Recuerden que el das y el do también son auxiliares, y cómo diferencio que sean verbo o que sean auxiliar. Cuando van después de un sujeto son verbos, y cuando van en pregunta o cuando van en negación son auxiliares. Aquí adicionalmente les dejé la gramática o la sintaxis de una oración en inglés, que va primero el sujeto, luego que debo traer el verbo, ya sea el verbo to be o un action verb, y por último el complement o el resto de la oración. Recuerden que no todas las oraciones o no todo lo que yo quiera decir en inglés necesita complemento, porque pues a veces simplemente voy a decir la acción y ya,
Pero si usted quiere hacer una producción buena y argumentar, entonces puede necesitar el complemento, luego un conector y así sucesivamente. Bueno, queridos estudiantes, aquí ya pasamos a una de las partes que más me gustan de este video, y es que aquí es donde vamos a revisar, porque yo creo que con lo que hemos visto anteriormente ya vamos a poder como analizar lo que ya habíamos escuchado, vamos a poder aplicar realmente lo que hemos visto. Me gusta que miren a ese gusanito al lado derecho de la pantalla y pueden ver, es como un mapita muy chévere, muy divertido para que ustedes aprendan a escribir en inglés. Al inicio de esta presentación yo les explicaba que todo es mental, que todo es una limitación y que si yo le doy la importancia que necesita cualquier actividad en mi vida, efectivamente se puede realizar. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque es agradable saber que quien esté trabajando en este video o quien esté viendo este video se está preocupando por mejorar tanto su parte cognitiva como su parte productiva en cuanto a comunicación, en cuanto a cómo usar el lenguaje. Miren que esto solamente no es aplicable en inglés, sino también en español, porque muchas veces no sabemos qué partes tiene nuestro discurso y necesitamos realmente saber de quién estamos hablando, cómo se utilizan los verbos. Bueno, aquí en esta parte del video ustedes pueden encontrar la sintaxis o el orden de las palabras. La sintaxis es el orden de las palabras. Entonces, ¿qué va primero? Siempre que voy a hablar en positivo, ¿qué va primero? El sujeto de quien voy a hablar, es decir, el noun. Recuerden que primero lo debo definir, luego debo llamar el action verb, si es necesario el action verb, o si realmente lo que quiero decir es una descripción, entonces ahí no va action verb. Recuerden que hay algunas excepciones, como en el caso de las cosas que tengo. Aquí hay un punto a aclarar, que cuando yo voy a hacer descripciones también puedo utilizar dos action verbs. Uno es el have o el has, que es en inglés americano, o el has got y have got en inglés británico, que es para decir las cosas que yo tengo, que son mías de mi cuerpo. Por ejemplo, I have got green eyes. Tengo ojos verdes, porque los tengo, no los uso, sino que los tengo. Y hay otro verbo que es el wear, que es de las cosas que puedo quitar y ponerme, como que I wear glasses, I wear a blue jacket. Son cosas que me puedo quitar y poner. Dentro de eso, que clasifican los aretes, los anillos, todo aquello que yo me pueda quitar y poner, incluyendo el color del cabello, porque si yo uso el cabello hoy purple and tomorrow is gonna be yellow or green, or I don't know, you can wear any type of color in your hair. Entonces, en ese sentido, sí utilizaríamos el verbo wear. Y para las cosas que tengo, por ejemplo, yo tengo manos grandes, porque las tengo, no las uso, las tengo. I have big hands. Entonces, ahí hay que aprender a identificar cuándo son descripciones que sugieran el action verb o cuándo son descripciones que necesiten el to be. Por ejemplo, el caso de mis ojos son verdes. En ese caso, utilizo el to be porque estamos hablando de son, y ojos estoy hablando en plural, entonces en ese caso sería my eyes are green. Bien, volviendo al esquemita del gusanito que está en la parte derecha de la pantalla, es más o menos como una secuencia de qué debe ir y cómo debe ir. Lo que les he insistido tanto en esta presentación, lo primero que debe ir en una frase que yo quiera expresar en inglés es el quién, de quién estoy hablando, de quién es el chisme, quién es el sujeto principal de esa acción. Bien, seguido encontramos el verbo, la acción. En
diferentes tiempos verbales dependiendo de lo que yo quiera decir, o en su defecto el to be si es una descripción o si estamos hablando de información personal. El what, el what hace parte del complemento. Si yo voy a decir que Diego juega fútbol, ese sería el what. El what sería fútbol porque es el complemento de lo que hace Diego. Y luego tenemos el how, que ya esto es parte de la argumentación, de cómo lo hace, si él lo hace bien, lo hace mal, eh, si le gusta, no le gusta, bueno, no sé, de la argumentación de lo que tú quieras decir. Después de que ya tenemos el how, entonces encontramos el where y el when, que ya me indica lugar y me indica tiempo, si mi, mi speech o mi discurso lo requiere o no lo requiere. Por último, tenemos en la parte izquierda de la presentación del video, tenemos la parte de la sintaxis o el word order, que es cómo debe ir organizada la oración. O sea, no puede ir de otra manera. Si tú la colocas de otra manera, se pierde el sentido. Siempre debo tener en cuenta que hay una fórmula y que lo único que debo hacer es reemplazarla. Si tú te metes eso en la cabeza y lo único que memorizas del inglés es esa fórmula para después poder adquirir por medio de otras técnicas de aprendizaje tanto vocabulario como de pronto modos, chunks, idioms. Entonces, eso ya es parte autónoma y es parte ya más de un proceso eh, que tú puedes hacer de manera voluntaria, porque el inglés se aprende sobre todo eso de manera voluntaria. Vamos a mirar acá en la forma en que reemplazamos esta fórmula. Tenemos en esta oración I love your voice, tenemos como primer lugar el I, que me estaría reemplazando el personal pronoun. Recordemos que el I pues no lo puedo reemplazar por un nombre propio ni nada porque estamos hablando de primera persona y la primera persona soy yo. Love es el action verb. Recuerden que si no hubiese una acción, pues tendríamos que traer el verbo to be para complementar nuestra oración. Your voice, aquí encontramos un pronombre posesivo, your, tú, vos. Y por último encontramos un object, que sería el segundo pronombre de mi oración, ¿cierto? Espero que de aquí en adelante tengamos muy en cuenta estas recomendaciones. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el inglés tiene una sintaxis, que tiene una gramática y que yo no me puedo salir de ahí. La sintaxis hace parte de la gramática y hace parte de otros factores que implica el escribir, como el uso de las preposiciones, el uso de los conectores, el uso de todo eso, que no en todos los casos se usa lo mismo. Por ejemplo, cuando le agregamos el tú a todo y muchas veces el tú simplemente se usa. Cuando estamos hablando de dos verbos seguidos, recuerden que se coloca el tú en el caso de los gustos y algunos otros verbos como el go se puede utilizar el infinitivo, es decir, eliminar el tú y que el siguiente verbo lleve ing. Bueno, de aquí en adelante, ¿qué nos queda? Hacer un poquito de ejercicio. Bueno, queridos compañeritos, aquí pasamos a una fase que les da duro, pero que yo sé que con el paso del tiempo y tal vez si ustedes tienen como soporte este videíto y cada que tengan una duda vienen y revisan acá, pueda que tengan la manera de resolver muchas dudas que tal vez surgen en un momento y no tengo cómo solucionarlas. Vamos a ver ahora la fórmula para aplicarle a las preguntas. Recuerden que yo les decía que hay algo que se llaman los auxiliares, que también pueden ser verbos, que debemos diferenciar cuando son auxiliares y cuando son verbos. Entonces, cuando son auxiliares, cuando van en negación o cuando van en pregunta, y cuando son verbos, cuando van después de un sujeto. Siempre que vaya después de un sujeto es un verbo. Si va después de un sujeto pero va en negación, pues obviamente está indicando negación. No puedo
decir que es un verbo porque didn't no significa nada. Cuando los auxiliares están como verbos o como negación, como auxiliar de pregunta, perdón, como preguntas o negación, como auxiliar de pregunta no tiene ninguna traducción, que es lo que me indica el tiempo verbal o en su defecto el pronombre o el sujeto que yo esté utilizando, como es el caso del presente simple, donde utilizamos el do y el das para terceras personas singular y el do para el resto de los sujetos. El did para pasado, el will y el would para intención de futuro, es decir, que le da la terminación ra, re a los verbos y el would le da la terminación ría a los verbos, que es algo de intencionalidad. También tenemos el can y el could, que son verbos modales que se aplican para habilidades. El can puede ser para skill or physical abilities y el could tiene dos funciones. La primera es el pasado del can y la otra es que se utiliza como verbo modal para hacer preguntas que son muy educadas, preguntas que de pronto tienen una intención de no ser tan bruscas. Acompañado de ello podemos encontrar las W question. ¿Cuáles son las W questions? Son aquellas palabras que se llaman así porque todas contienen el W question y nos ayudan a identificar si la pregunta es abierta o cerrada. Cuando una pregunta es abierta, cuando tiene W question. ¿Por qué? Porque me están preguntando qué, cómo, cuándo, una razón. Y cuando son preguntas cerradas, cuando no necesito la W question y únicamente tienen el auxiliar. Entonces me preguntan, ¿do you study? Entonces yo simplemente digo, yes, I do. No, I don't. Eso es una pregunta cerrada. Cuando la no tiene la WH question, entonces yo simplemente las puedo responder sí o no. Diferente a si me preguntan, why do you study English? Entonces, en ese caso, si me están preguntando why, yo debo argumentar, because I love to speak in English. Entonces ya ahí estoy argumentando y de esa manera sería una pregunta abierta. ¿Qué cambia aquí? Que debemos despejar la fórmula. Entonces aquí ya no va el sujeto al inicio, sino va siempre la W question. En caso de que yo no la necesite, pues hombre, solamente la elimino, continúo con el auxiliar y con el resto de la fórmula. Muchas personas, y lo digo porque me pasa bastante seguido en clase, se van a hacer una pregunta y viene, profe, está bien, y yo siempre los devuelvo con la misma pregunta, con la misma respuesta. Miren la fórmula hasta que se van y miran la fórmula y efectivamente ya empiezan a comprender qué es lo que pasa y cuál es la equivocación. En el caso de las WH question hay que tener en cuenta el uso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando encontramos el how, que es como en la que se puede confundir el how y el who, entonces muchos tienden a decir es que who es cómo o que how es quién. Entonces, para esto mi solución es, chicos, que ustedes se vayan, busquen en YouTube que hay de todo, busquen un video donde puedan escuchar, porque escuchando es que se aprende a hablar, donde puedan ustedes escuchar las WH questions y de ese sonido ya ustedes van a aprender a identificar cuál es cuál. Con ese ejercicio van a evitar que cuando ustedes estén en una tarea comunicativa o en una tarea de speaking, les pregunten algo y ustedes contesten otra cosa, porque se les puede preguntar when y ustedes están pensando que es dónde. Entonces, eso es muy importante. Recuerden que el how solito significa cómo, pero que cuando yo ya lo acompaño de otra palabra, puede cambiar su significado, como en el caso del how much, how many, how old. Siempre que te digan el how old se refiere a qué edad, a cuántos años tiene. Y así hay muchas más combinaciones que no están acá, pero que ustedes, si se toman el tiempo de buscarlas y de hacer los ejercicios, las van a encontrar. Y también pueden hacer el ejercicio simplemente de reemplazar la fórmula. Piensen lo que quieren decir y de una escríbanlo en inglés. Evitemos el escribir en español y traducir porque vuelvo y les digo, es totalmente diferente la sintaxis de preguntar algo en español y preguntar algo en
inglés. Espero que hagamos muy bien el ejercicio y sobre todo el ejercicio de listening con con otros videos que ustedes encuentren. Me gustaría ahondar más en este tema, pero pues la verdad creo que eso ya puede ser un trabajo autónomo que ustedes disfruten mucho haciéndolo, no solamente una vez, sino varias veces, porque el oído se va educando de manera continua y repetitiva. No podemos pretender que con escucharlo una sola vez ya el inglés nos entró por ósmosis y ya por magia. Entonces hagamos el ejercicio, chicos, y como les digo en mi clase, todo es cuestión de actitud. Ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, pero con la mejor actitud. Continuamos aquí con la parte negativa y sigo insistiendo yo con las fórmulas. ¿Por qué les digo yo las fórmulas? Esto suena a matemática y a veces la matemática puede sonar disgusting, pero creo que en la vida todo tiene un poco de matemática, un poco de lenguaje, un poco de ciencias y si lo combinamos, eso quiere decir ser transversales, de alguna manera vamos a poder mecanizar ciertos procesos que deben ser mecanizados para poder ser usados. Bueno, en la parte negativa volvemos a utilizar el replace porque también hay una fórmula para esto, porque no la podemos omitir, porque no la podemos olvidar. En esta fórmula vamos a encontrar la sintaxis otra vez, la gramática que debemos usar. En este caso sería otra vez el sujeto, porque de quién voy a negar. El auxiliar en forma negativa. Aquí coloqué algunos de los auxiliares que ya vimos en la parte de arriba en las preguntas. Entonces tenemos el don't y el doesn't, que son la forma corta. Recuerden que las contractions, o sea, las formas cortas, se utilizan más que todo en el speech cuando nosotros hablamos. Speech significa discurso, entonces cuando nosotros hablamos que cuando nosotros escribimos, porque cuando escribimos es más indicado y más si escribimos de pronto artículos, no sé, cosas, artículos para un periódico, un trabajo oficial, debemos utilizar la estructura gramatical en su forma correcta, que sería el do not o el does not. Esos se utilizan para presente simple. Recuerden que el don't se utiliza para el I, you, we, they y el doesn't para negar las terceras personas, teniendo en cuenta que aquí el verbo siempre va a ir normal, es decir, no tiene ninguna conjugación, no se le aplica ninguna regla en tercera persona, tanto en pregunta como en negación, siempre el verbo va a ir normal porque lo que me indica el sujeto o lo que me indica el tiempo verbal es el auxiliar. Por eso es que debemos tener en cuenta que son auxiliares cuando están en pregunta y en negación. Seguido de esto encontramos el action verb y por último el complement si es necesario. Ya sabemos que el complement hace parte del el how, el what, el how, el when y el where, dependiendo si los necesito o no. ¿Qué nos queda aquí? Let's practice. Si practicamos y si tratamos de hacer las cosas de manera muy adecuada, mirando estos tutoriales, tratando de aplicarlos, créanme que el aprendizaje se va a ver en una manera muy acelerada. Pero si yo nada más veo esta presentación una vez y ya cuando vaya a volver a escribir no me acuerdo y no vuelvo a revisar y aclarar mis dudas, va a ser muy difícil que logremos el debido uso del lenguaje. Aquí más abajito ya les voy a mostrar la parte de un cuadrito, un póster que les hice para que más o menos se guíen que pueden utilizar con el to be verb. Bueno chicos, aquí en esta parte les voy a dejar este póster que diseñé para que ustedes más o menos se guíen en el uso del verbo to be. Acá está más específico el cuadrito de los pronombres personales, está cuando son en singular, en plural. Espero que les sirva. También encontramos en la parte de abajo, podemos observar el uso de las WH questions y algunos examples de los usos de estas. Espero que ustedes puedan aplicar esto, que revisen
cada que tengan duda, que revisen cuándo es una cosa, cuándo es otra cosa y pueda quedarles claro el uso de todas estas estructuras y de las parts of speech que hemos visto durante este video. Espero que puedan deducir mis mapitas, ahí se los coloqué lo más claro posible con las flechitas para que ustedes puedan usarlos. Tenemos el to be, ¿por qué no lo desligo del present simple? Porque a veces hablan del present simple y dividen las action verb y el to be y son algo que está en un mismo conjunto, simplemente que sus usos son diferentes, entonces ahí les coloqué los usos. Espero que lo revisen muchas veces y puedan comprender esta parte. Bueno, queridos estudiantes, esta es la última parte del video. Aquí les dejo este diploma simbólico para que ustedes se den cuenta de que las cosas cuando se quieren se pueden hacer. Realmente el aprendizaje en todos sus sentidos se trata de motivación, se trata de las ganas que yo le ponga y de la actitud que yo le ponga a todo lo que haga. Espero que les sirva mucho en su proceso de aprendizaje, espero que sigan conectados con este canal y que estén pendientes de todos los talleres que se van a seguir ofreciendo por parte de Bienestar Universitario y el Centro de Lenguas. Son muy agradables, son muy divertidos para obtener técnicas de aprendizaje significativos. Me despido y hasta una próxima versión. Bye bye.